El sonido de pasos lentos y pesados resonaba sobre el camino de piedra. Las hojas secas crujían bajo los pies, arrastradas por el viento que soplaba suave pero inquietante. La luna se escondía tras nubes densas, dejando que la oscuridad se apoderara del cementerio central de Bogotá. Las tumbas y mausoleos antiguos estaban cubiertos de musgo, sus sombras alargadas proyectadas por la escasa luz lunar. Andrés, de 28 años, caminaba junto a su amigo Juan, de 30 años. Andrés, delgado y de cabello oscuro, mantenía una expresión de duda mientras avanzaba, su linterna temblando ligeramente en su mano. Juan, robusto y con barba, caminaba confiado, cargando su cámara colgada al cuello. ¿Por qué me dejé convencer para venir a este sitio de noche? Andrés murmuró, visiblemente incómodo. Juan se rió mientras ajustaba su cámara. Vamos, Andrés, es solo un cementerio. Además, la leyenda del fantasma es solo eso, una leyenda. Nadie ha visto nada de verdad aquí. Un crujido repentino de una rama al romperse interrumpió la conversación. Ambos se detuvieron de inmediato, sus miradas se cruzaron en silencio. El viento comenzó a intensificarse, haciendo que las hojas se agitaran alrededor de ellos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. El crujido se repitió, esta vez más cercano. Entre las sombras, algo parecía moverse lentamente. Andrés y Juan apuntaron sus linternas hacia el fondo del cementerio, donde las sombras se mezclaban con la niebla que comenzaba a formarse en el suelo. Probablemente sea el viento o algún animal, dijo Juan, tratando de sonar relajado, aunque sus manos temblaban al sostener la cámara. Andrés no respondió. Su mirada estaba fija en un punto oscuro entre las tumbas. Algo, o alguien, se movía allí, apenas visible entre las sombras. Juan, al percatarse, también dirigió su linterna hacia el mismo lugar, pero no lograron ver nada concreto. Allí, había algo, susurró Andrés, con el rostro tensado por la inquietud. De repente, se escuchó el sonido de una reja oxidada crujiendo. Ambos giraron sus linternas hacia una de las entradas laterales del cementerio, donde distinguieron la figura de una mujer vestida de blanco, inmóvil junto a un mausoleo. Juan habló en voz baja, como si no quisiera llamar la atención de la figura. ¿Tú también la ves? El viento cesó de repente, dejando un silencio que parecía devorar el lugar. La figura de la mujer permanecía quieta, su cabello oscuro cubriendo su rostro. Andrés comenzó a caminar lentamente hacia ella, su respiración acelerada, mientras su corazón martillaba con fuerza en su pecho. El sonido de pasos rápidos sobre las piedras rompía el silencio cuando Andrés se acercaba a la figura de la mujer. Juan intentaba detenerlo, pero Andrés parecía hipnotizado por la presencia de aquella misteriosa aparición. A medida que se acercaba, la figura de la mujer desapareció en la oscuridad, dejando solo un susurro en el aire que parecía girar alrededor de ellos. La niebla, que antes solo cubría el suelo, empezó a engrosarse. Esto no está bien, deberíamos irnos, dijo Juan, su voz temblorosa. No, respondió Andrés, mientras sus ojos recorrían el lugar con desesperación. Tenemos que descubrir qué es esto. El eco de un golpe seco en el suelo captó su atención. Ambos iluminaron el área con sus linternas y encontraron una lápida antigua caída, cubierta de musgo. La inscripción en la piedra apenas se leía, pero la fecha destacaba, 1912. Era la misma que mencionaba la leyenda que habían investigado. Esta debe ser su tumba, la mujer de blanco, dijo Andrés, con un tono grave y casi reverencial. El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez, y se escucharon pasos que no provenían de ellos. Algo caminaba detrás de ellos, cada vez más cerca. El ambiente se volvía más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo maligno. Los sonidos del cementerio parecían amplificarse, el crujido de las ramas, el susurro del viento, el eco de pasos invisibles. Se acercaron al mausoleo, una estructura de piedra que se erguía imponente en medio del cementerio.
La puerta de hierro oxidada estaba entreabierta y un leve chirrido se escuchó cuando la empujaron para abrirla por completo. Cuentan que esta mujer murió en circunstancias extrañas, dijo Andrés mientras avanzaba, su voz temblando ligeramente. Nadie sabe cómo murió exactamente, pero muchos dicen que busca justicia o venganza. Juan, visiblemente nervioso, miraba a su alrededor. ¿Y crees que esto es real? Antes de que Andrés pudiera responder, un lamento surgió desde el interior del mausoleo, un grito largo y ahogado que resonó en todo el lugar, helando la sangre de ambos. Juan retrocedió de inmediato, pero Andrés avanzó, empujado por la curiosidad o el terror. La puerta de hierro chirrió al abrirse por completo. La puerta del mausoleo se abrió con un sonido prolongado y perturbador. El aire dentro era mucho más frío que afuera. La temperatura había descendido varios grados, como si hubieran entrado en otro mundo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho y musgo, y el suelo estaba lleno de hojas secas y ramas que crujían bajo sus pies. Al iluminar el interior con sus linternas, vieron un ataúd de piedra en el centro. «Aquí es donde está enterrada», dijo Andrés, su voz apenas un susurro. El sonido de un susurro comenzó a rodearlos, como si las paredes mismas del mausoleo estuvieran murmurando. Juan, con la mano temblando, tomó algunas fotos, pero las imágenes salieron borrosas por su nerviosismo. «Vámonos de aquí, Andrés». «Esto es una locura», dijo Juan, su voz temblando. Un chirrido bajo y profundo llenó el aire cuando la tapa del ataúd de piedra se movió ligeramente. Ambos retrocedieron, sus cuerpos paralizados por el miedo. El viento entró en el mausoleo, apagando las linternas por un instante. La oscuridad se apoderó del mausoleo. El aire se volvió pesado, dificultando la respiración. Cuando la luz de las linternas volvió, allí estaba, la figura de la mujer de blanco flotaba levemente por encima del suelo, detrás del ataúd. Su cabello largo y oscuro cubría su rostro, y de sus labios entreabiertos surgía un susurro suave pero cargado de angustia. El frío atravesaba a Andrés y a Juan, paralizándolos. Andrés intentó moverse, pero sus piernas no le respondían. Sentía que la presencia de la mujer de blanco drenaba su energía, mientras la figura se acercaba lentamente. Juan, incapaz de soportar más el terror, intentó correr hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, atrapándolos en el mausoleo. El susurro de la mujer se intensificó, convirtiéndose en un grito desgarrador que llenó el espacio. Andrés y Juan cayeron al suelo, cubriéndose los oídos, incapaces de soportar el horror que los envolvía. La figura del fantasma se elevó sobre ellos, su rostro aún oculto por el cabello, pero su presencia era abrumadora. El grito cesó repentinamente, y un silencio aterrador se apoderó del lugar. Con el cuerpo temblando, Andrés y Juan se levantaron lentamente, mirando a su alrededor. La figura de la mujer de blanco había desaparecido, pero el frío y la sensación de opresión seguían presentes. La puerta del mausoleo se abrió lentamente, dejando entrar la fría brisa nocturna. Juan, jadeando y visiblemente afectado, murmuró: nunca más volvamos a este lugar. Andrés, todavía en estado de shock, murmuró: no fue solo una leyenda, ella sigue aquí. Ambos salieron corriendo del mausoleo, dejando atrás el silencio sepulcral del cementerio. Mientras lo hacían, la luna se ocultó tras una nube oscura, y el viento volvió a soplar suavemente, llevándose los últimos susurros de la presencia que habían sentido.